What's up guys, and welcome back to my channel. Today we have this vehicle, Jeep Wrangler 2013. You know that you have this issue, unable to remove shift selector around, but it's don't go in the gear. I am going to show you. I'm not a mechanic, but I am going to connect this shifter cable so you can get to your destination. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo este vehículo Jeep Wrangler 2013. Lo que hay que hacer primero es poner el freno de emergencia, el handbrake. La palanca de cambio se mueve por todos lados, entonces lo pone de reversa, no va por una parte y sigue indicando ahí a la palanca está en parking. Entonces muchas de las veces pensamos que es la transmisión. Casi todos los vehículos les pasa esto, es porque el cable acá abajo que está conectado con la palanca de arriba, con la transmisión acá abajo que estoy conectando, el empaque dentro, la puntita del plástico se quiebra o se gasta, entonces hay que reemplazar un cable nuevo de la transmisión hasta la palanca de arriba. También el vehículo, si se quedó atorada la transmisión o si perdió la llave, también aquí lo puedes desconectar para mover. Antes de mover esta parte shifter o palanca de cambios, que esté seguro alguien está dentro del vehículo. Aquí abajo esta parte de shifter, la palanca de cambios, le estoy conectando el cable. Es muy importante poner el freno de mano, el handbrake, aquí abajo donde estoy moviendo, es porque si lo mueves la palanca donde está conectado el cable, el vehículo se va a ir para atrás o se va a ir para enfrente, y si está inclinado el camino, entonces el vehículo va a ir a chocar. Entonces, con mucha precaución para no causarte un daño. Please leave a like on this video, and if you would like to see more, please subscribe. I see you guys in the next video. Pero así se puede conectar este cable temporalmente. Te ahorras un dinero del remolque. Ok, amigos y amigas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.